Muy buenas noches, mucho gusto. Yo soy Edison Perea, estudiante de filosofía. En este caso vamos a hablar sobre lo que es la antigua Grecia, geografía y economía en la antigua Grecia. Inicia el reconocimiento del espacio griego observando, o se entiende mejor dicho, por territorio como un espacio geográfico o sociedad, ambiente donde intervienen todos los componentes que la integran, como son los sistemas ecológicos, sociales, económicos, culturales y políticos. Esa área extensa. Se habla comúnmente de la civilización mediterránea, ya que la propia Grecia es una península en los Balcanes del Sur. Por un lado, tiene lo que se llama el mar Egeo, pero hay que recordar que la civilización griega fue desde el principio más amplia que solo la parte continental. Abarcaba las islas, entre ellas Creta para el sur y la costa de Turquía, actualmente Turquía, que entonces era conocido como Ionía. Los griegos tenían los asentamientos en las costas del Mar Negro y tenían las comunidades hasta el sur de Italia y Sicilia. El clima es mediterráneo, es decir, veranos largos, calurosos y secos, más cortos, inviernos y más húmedos. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la economía de Grecia. La economía de Grecia estuvo muy influida por su situación geográfica. En plena cuenca del mar Mediterráneo, el clima mediterráneo no es propicio para desarrollar una rica agricultura, el estilo de la Mesopotamia. A esta dificultad se añadió la peculiaridad del terreno, muy montañoso. Grecia contaba con escasas tierras fértiles para el cultivo, que estuvo basada fundamentalmente en los cereales, trigo, cebada, lo que es el vino, para la elaboración del vino y el olivo. Estos se complementaron como profundos hortos frutícolas. La ganadería suplementaba las actividades agrícolas. Se criaban fundamentalmente cabras, ovejas y cerdos, también bueyes y caballos. Especialmente relevancia alcanzó la artesanía. Los griegos fueron especialistas en la fabricación de determinados artículos, como los metal, armas, armaduras, pero sobre todo destacó uno, la cerámica. Esta se exportaba en grandes cantidades por todo el Mediterráneo y el Próximo Oriente, siendo muy apreciada por los diversos pueblos de la antigüedad. El comercio constituyó sin duda alguna la actividad económica más relevante, una importante flota mercante surcaba en el Mediterráneo. Los intercambios que realizaban en moneda, fundamentalmente de plata, extraídas de minas, los yacimientos mineros más importantes que fueron los de Laurión, pertenecientes a Atenas. Hasta aquí le podemos hablar un poco lo que es la parte de economía de la antigua Grecia. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la economía de Grecia. La economía de Grecia estuvo muy influida por su situación geográfica. En plena cuenca del mar Mediterráneo, el clima mediterráneo no es propicio para desarrollar una rica agricultura, el estilo de la que variaban de tamaño las ciudades, tanto el centro urbano como el paisaje alrededor, las tierras, los cultivos y la superficie agrícola. Seguimos. Dentro de la civilización griega hubieron muchas civilizaciones, como ya veníamos hablado. Está la minoica, está la época oscura, fue en los años 1200, 1800 a.C. Está la anterior que veníamos hablando, la minoica, que fue en el año 3000 y con el año 1450 a.C. Está la micénica, que fue en el año 1900,
y 1250 a.C. Está la arcaica, que fue en el año 800, años 500 a.C. Está la época clásica, años 500, años 323 a.C. y la época helenística, años 323 y año 31 también antes de Cristo. Pasamos a hablar de otro aspecto también importante, la lengua griega. Durante las lenguas indoeuropeas se extendieron desde el tercer milenio antes de Cristo y se fueron fraccionando en distintos grupos. El grupo perteneciente a la familia lingüística indoeuropea, de un modo que el español, procedían del latín. A su vez, el griego y el latín, junto con otras lenguas, proceden de otra manera más antigua a la que llamamos convencionalmente indoeuropea, porque en ella derivan el indio y muchas lenguas europeas. De ahí el nombre de indoeuropeas. Seguimos. Aspectos importantes de la lengua indoeuropea: está en un selecto grupo helénico, grupo eslavo, grupo baltánico, grupo itálico, grupo germánico, armanio, albanés y lenguas extintas. También podemos hablar aquí de otro aspecto importante de la lengua griega, algunos dialectos de la lírica coral, lesbio literario, dialecto épica y otros tipos y otros dialectos entre sí. Hasta aquí un pequeño resumen de lo que era la historia, Grecia, contexto histórico y su lengua, su geografía y economía. Mucho gusto, yo soy Edison Perea, estudiante de filosofía. Muchas gracias. Muy buenas noches, mucho gusto, yo soy Edison Perea, estudiante de filosofía. En este caso vamos a hablar sobre lo que es la antigua Grecia, geografía y economía en la antigua Grecia. Inicia el reconocimiento del espacio griego observando. Muchas gracias a todos por este espacio, por esta oportunidad que me brindaron en brindarles información, un poco de conocimiento, de saberes en el tema de la filosofía, en lo que tenga que ver con la antigua Grecia. Tiene mucha relación en nuestro contexto social, cultural e histórico de la humanidad. Desde ahí comenzó, se puede decir, toda nuestra historia de la humanidad, hace muchos siglos, hace muchos años antes de Cristo. Propició este espacio para ampliar conocimientos, para aportar conocimientos, dar a conocer conocimientos. Fue muy fructífero dar a conocer estos aportes, estos temas importantes dentro del estudio de la filosofía, como lo son los aspectos de los temas como veníamos hablando y hemos mencionado desde el inicio de esta temática, como son los geografía y economía de Grecia, contexto histórico, cultural y social de Grecia en la antigüedad, historia de la lengua griega, importantísimos otros aspectos desde la filosofía y la historia de la humanidad. Muchas gracias, muy gentil por este espacio. Yo soy Edison Perea, estudiante de filosofía. Espero que le haya gustado mi video, a los estudiantes, al docente. Muchas gracias, muy gentil por todo, al docente de la asignatura por brindarme esta oportunidad de poder expresarme y dar a conocer ciertos aspectos que sirven de una forma o manera para el enriquecimiento del conocimiento a partir de diferentes ciencias humanas, como lo es el tema de la filosofía. Muchas gracias, muy gentil, un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias a todos por este espacio, por esta oportunidad que me brindaron en brindarles información, un poco de conocimiento, de saberes en el tema de la filosofía, en lo que tenga que ver con la antigua Grecia. Tiene mucha relación en nuestro contexto social, cultural e histórico de la humanidad.